Sé que ya te ha pasado. Estás en una reunión familiar o con amigos, todos están hablando, riendo, conectando, tú estás ahí, presente pero ausente, observando todo como si fueras un extraterrestre estudiando una especie desconocida. Tu mente analiza cada gesto, cada palabra, cada dinámica del grupo, pero hay algo que no logras hacer, simplemente sentir con ellos. Y cuando llegas a casa, te preguntas por qué demonios eres tan bueno para entender ideas complejas pero tan torpe para algo que parece tan simple como conectar emocionalmente con otra persona. Aquí está lo que nadie te ha dicho, las personas inteligentes no terminan solas porque el mundo las rechace. Terminan solas porque su cerebro brillante les robó algo fundamental. Y lo peor es que ni siquiera saben que les robó. Pero yo sí lo sé. Y al final de este vídeo, tú también lo sabrás. ¿Por todas las funciones psíquicas? Yo, Carl Gustav Jung, pasé décadas estudiando por qué las mentes más brillantes suelen tener los corazones más torpes. Y lo que descubrí no tiene nada que ver con frialdad o egoísmo, como muchos piensan. Tiene que ver con algo que llamé la función inferior, un mecanismo psíquico que explica por qué tu inteligencia, esa misma que tanto admiras, puede estar saboteando tus relaciones sin que te des cuenta. Si eres de esas personas que pueden resolver ecuaciones complejas pero te quedas paralizado cuando alguien llora frente a ti, si puedes debatir durante horas pero no sabes qué decir cuando tu pareja simplemente necesita que la escuches, si tu mente nunca descansa pero tu corazón se siente como un músculo atrofiado, entonces quédate hasta el final, porque voy a revelarte un método específico de 3 pasos para desarrollar esa parte emocional sin dejar de ser quien eres. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte, porque en este canal no hacemos autoayuda superficial, hacemos psicología profunda que realmente transforma. Déjame explicarte algo que descubrí y que cambió completamente mi forma de entender la psique humana. Cada persona nace con 4 funciones psíquicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Pero aquí está el problema, nadie desarrolla las 4 por igual. Es psicológicamente imposible. Cuando eres muy inteligente, lo que sucede es que tu función pensamiento se vuelve dominante. Tu cerebro se entrena desde niño para analizar, razonar, resolver problemas lógicos. Y mientras esa función crece y se fortalece, la función opuesta, el sentimiento, queda subdesarrollada, atrofiada, infantil. A esto yo le llamé la función inferior. No es que no tengas emociones. Las tienes, pero están operando con la madurez de un niño de 5 años mientras tu intelecto funciona con la sofisticación de un adulto brillante. Es como si dentro de ti convivieran un profesor universitario y un niño pequeño que no sabe cómo manejar lo que siente. Piensa en tu psique como un cuerpo con 4 extremidades. Si pasas toda tu vida ejercitando solo el brazo derecho, ese brazo se vuelve increíblemente fuerte, capaz de levantar pesos enormes. Pero el brazo izquierdo, el que nunca usas, se atrofia. No desaparece, pero se vuelve débil, torpe, avergonzado de sí mismo. Cuando alguien te pide que uses ese brazo débil, que es tu función sentimiento, no sabes cómo hacerlo. Te sientes ridículo, incompetente, vulnerable. Entonces, ¿qué haces? Regresas a lo que dominas, el análisis, el pensamiento, la lógica. Y cada vez que haces eso, el músculo emocional se debilita más. El verdadero problema es que la función inferior no solo es débil, es inconsciente. Tú no sabes que está ahí operando como un niño asustado. Entonces, cuando tu pareja te dice, necesito que me escuches sin darme soluciones, tu cerebro entra en pánico porque le estás pidiendo que use una herramienta que nunca aprendió a manejar. Y aquí está lo que me perturbó profundamente cuando lo observé en mis pacientes: las personas inteligentes compensan esta debilidad volviéndose aún más racionales. Analizan sus emociones en lugar de sentirlas. Estudian libros sobre inteligencia emocional pero no pueden aplicar nada porque están usando la función equivocada para intentar arreglar el problema. Es como si un ciego intentara aprender a ver leyendo manuales sobre oftalmología. El problema no es falta de información, es falta de desarrollo en la función correcta. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando en visible en tu fiesta de cumpleaños que tu familia organizó con tanto cariño. Todos están ahí, cantando, abrazándote, diciéndote cuánto te quieren. Y tú estás calculando mentalmente cuánto tiempo falta para que esto termine. Tu hermana se acerca emocionada y te dice, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Y en lugar de simplemente sonreír y abrazar ese momento, tu cerebro brillante activa el modo análisis. ¿Por qué dice eso? ¿Hubo algún conflicto familiar reciente que desconozco? ¿Está siendo genuina o está cumpliendo con una obligación social? Mientras tu familia siente, tú diseccionas.
Mientras ellos viven el momento, tú lo estudias como si fueras un antropólogo observando una tribu desconocida. Y al final de la noche, cuando todos se van diciéndote lo maravilloso que fue, tú te quedas solo preguntándote por qué te sientes tan vacío después de estar rodeado de amor. Por el inconsciente colectivo. Lo que tu función pensamiento hiperdesarrollada no te deja ver es que el amor no se entiende, se siente. Pero tu función sentimiento está tan atrofiada que cuando alguien te ofrece ternura genuina, tú la procesas como si fuera un problema matemático que necesita resolverse. Ahora imagina esta escena que observé 1000 veces en mi consultorio. Tu pareja llega a casa y está llorando. No pasó nada catastrófico, solo tuvo un día emocionalmente pesado. Se sienta a tu lado y lo único que necesita es que la abraces y le digas, estoy aquí. ¿Y qué hace tu mente brillante? Entra en modo detective. ¿Qué pasó exactamente? ¿Quién te hizo sentir así? ¿Ya hablaste con esa persona? ¿Quieres que yo hable con ella? Y cuando tu pareja te dice, solo necesito que me escuches, tú te frustras porque te está pidiendo que hagas algo que, para ti, no es hacer nada. Tu función pensamiento necesita resolver, arreglar, encontrar la solución lógica. Pero tu función sentimiento, esa parte infantil y subdesarrollada, no sabe cómo simplemente estar presente en el dolor de alguien más sin intentar eliminarlo con razonamiento. Entonces terminas dando consejos que nadie pidió, soluciones que nadie necesita, y análisis que solo hacen que tu pareja se sienta más sola. Y lo irónico es que usas tu mayor fortaleza, tu inteligencia, para crear exactamente el resultado que querías evitar, la distancia emocional. Permíteme decirte algo que descubrí, en las relaciones, a veces la respuesta correcta no es la más inteligente, es la más humana. Última escena. Estás en una cena con viejos amigos. Todos están compartiendo anécdotas, riéndose de recuerdos compartidos, conectando con esa facilidad que parece tan natural. Y tú participas, sí, pero hay algo diferente en tu forma de estar ahí. Mientras ellos cuentan historias con emoción, tú las cuentas con precisión. Mientras ellos exageran para hacer reír, tú corriges detalles que nadie pidió que corrigieras. Y cuando alguien comparte algo vulnerable, algo personal, tu cerebro inmediatamente busca la perspectiva filosófica, el concepto abstracto, cualquier cosa menos simplemente sentir lo que esa persona está compartiendo. Al final de la noche, todos se despiden con abrazos largos, prometiendo verse pronto. Tú también abrazas, pero es un abrazo calculado, de duración socialmente apropiada, sin ese algo indefinible que hace que un abrazo sea realmente un abrazo. Y en el camino a casa piensas, soy inteligente, exitoso, tengo todo lo que se supone que importa. Entonces, ¿por qué me siento como un extraño en mi propia vida? Créeme cuando te digo esto, no es porque seas diferente. Es porque tu función sentimiento está gritando por atención desde el sótano de tu inconsciente, pero tu función pensamiento tiene el volumen tan alto que no puedes escucharla. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy? Déjame darte un método específico que desarrollé trabajando con pacientes exactamente como tú. Lo llamé el método de integración de la función inferior. Paso 1. El ejercicio del registro emocional sin análisis. ¿Qué hacer? Cada noche, antes de dormir, escribe en un cuaderno 3 momentos del día donde sentiste algo, lo que sea. No importa qué tan pequeño o insignificante parezca. Cuando hacerlo, exactamente antes de acostarte, durante 5 minutos. No más, no menos. ¿Cómo hacerlo? Aquí está la parte crítica. Escribe solo esto, hoy sentí, emoción, cuando, situación, punto. Nada más. Sin explicaciones, sin análisis de por qué sentiste eso, sin intentar resolver nada. Por ejemplo, hoy sentí incomodidad cuando mi colega me abrazó, o hoy sentí calidez cuando el barista recordó mi nombre. Sé que va a sentirse incómodo, casi estúpido. Tu cerebro va a querer analizar, justificar, explicar. No lo hagas. Solo registra. Estás entrenando a tu función sentimiento a existir sin que tu función pensamiento la secuestre. Tiempo necesario, 5 minutos diarios durante 21 días consecutivos. Paso 2, la pausa de 3 segundos. ¿Qué hacer? Cuando alguien te comparta algo emocional, cuenta mentalmente hasta 3 antes de responder cualquier cosa. Cuando hacerlo, en cada conversación donde notes que la otra persona está sintiendo, no solo pensando. ¿Cómo hacerlo? Durante esos 3 segundos, no planees tu respuesta. En lugar de eso, pregúntate solo esto, ¿qué está sintiendo esta persona ahora mismo? No qué está pensando, no por qué está sintiendo eso. Solo qué está sintiendo.
Después de los 3 segundos, responde con lo más simple del mundo, te escucho o, entiendo o incluso solo un gesto de afirmación. Nada de soluciones, nada de análisis, nada de has intentado hacer esto. Lo que descubrí en mi práctica es que la mayoría de las personas no necesitan que resuelva sus problemas. Necesitan saber que sus emociones son válidas. Y tu cerebro brillante, acostumbrado a resolver todo, tiene que aprender que validar no es resolver. Frecuencia, en cada conversación emocional durante las próximas 4 semanas. Paso 3. El experimento de la vulnerabilidad controlada. ¿Qué hacer? Una vez por semana, comparte con alguien cercano una emoción que sentiste, sin explicar por qué la sentiste o qué vas a hacer al respecto. Ejemplos prácticos, en lugar de decir estoy estresado porque tengo mucho trabajo, di simplemente me siento abrumado. Y luego cállate. No expliques, no justifiques, no resuelvas. Solo deja que la emoción exista en el espacio entre tú y la otra persona. Resultado esperado, las primeras veces te vas a sentir expuesto, vulnerable, casi desnudo emocionalmente. Es normal. Tu función sentimiento ha estado escondida tanto tiempo que salir a la luz le da pánico. Lo que puedes esperar realmente. Primeras 2 a 3 semanas, incomodidad intensa. Tu cerebro va a boicotear el proceso ofreciéndote 1000 razones de por qué esto es una pérdida de tiempo. Va a sentirse artificial, forzado, hasta ridículo. Sigue haciéndolo. Obstáculos comunes, vas a querer analizar tus emociones en lugar de solo registrarlas. Vas a querer saltarte días porque no sentiste nada importante. Esa es tu función pensamiento resistiéndose a perder control. Señales de que está funcionando, cuando notes que puedes estar en silencio con alguien que está triste sin sentir la urgencia de arreglarlo. Cuando alguien te diga gracias por escucharme y tú no hayas dicho casi nada. Cuando un abrazo deje de sentirse como un protocolo social y empiece a sentirse como conexión real. Recapitulemos lo esencial, si eres una persona inteligente que termina sola, no es porque seas inadecuado para las relaciones. Es porque tu función pensamiento se desarrolló tanto que tu función sentimiento quedó atrofiada, operando con la madurez emocional de un niño mientras tu intelecto funciona como un adulto brillante. Pero aquí está lo que quiero que entiendas profundamente, la inteligencia no es el problema. El problema es el desequilibrio. Y todo desequilibrio puede corregirse si estás dispuesto a hacer el trabajo incómodo de desarrollar la parte de ti que has estado ignorando toda tu vida. No tienes que dejar de ser inteligente para conectar emocionalmente. Tienes que aprender a ser inteligente de una forma diferente, con el corazón, no solo con la cabeza. Y eso, créeme, requiere más coraje que resolver cualquier ecuación compleja. Ahora te pregunto, ¿cuál es esa relación que perdiste o que está muriendo lentamente porque tu función sentimiento no sabe cómo mantenerla viva? Si este vídeo removió algo profundo en ti, dale like. Si conoces a alguien atrapado en su propia brillantez e incapaz de conectar emocionalmente, compártelo. Y si quieres más psicología profunda que realmente transforme, suscríbete y activa las notificaciones. La soledad de las personas inteligentes no es un destino inevitable. Es solo una función subdesarrollada esperando tu atención. Hasta la próxima.